La carta a los Efesios nos alumbra tres temas, tres enemigos y tres necesidades. El enemigo mundo, dijimos que lo podemos blindar con el conocimiento de Dios, entonces explicamos un poco sobre el conocimiento de Dios. Luego está el enemigo carne, y el enemigo carne tiene que ver con nuestro proceso de cambio, con la transformación interna de nuestro corazón. Y vamos a ver cómo todo se amarra y cómo vencer al enemigo realmente es algo mucho más sencillo cuando hemos blindado nuestra mente y nuestra alma contra el sistema del mundo y cuando hemos empezado a rendirnos para que el Señor transforme lo profundo de nuestro corazón. Entonces, el proceso de cambio tiene que ver con cómo vencer los deseos de la carne, cómo poder batallar contra las intenciones aún pecaminosas que están en la carne. Y lo primero la primera parte del tema de hoy es ¿por qué necesitamos cambiar? Y vamos a ver algunos pasajes que nos van a ir a alumbrar, pero sí es importante saber de que el fundamento de la carta a los Efesios es lo que nos está permitiendo construir estos otros temas, que la idea es llevarnos a una aplicación más práctica, a algo que nos ayude más en las batallas del día a día, porque a veces entender el texto es una cosa, pero saber cómo aplicarlo a nuestra vida es otra. Yo creo que es sumamente importante crecer en eso. Una de las cosas que nos muestra Efesios es que Efesios nos muestra ese proceso de cambio en toda la carta. La otra semana vamos a ver un enfoque específico donde vemos gente cambiando, pero por ejemplo, en Efesios 1, 3 a 4, Pablo empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 1:4, según nos escogió en Él para que fuéramos. Entonces, solo en ese para que fuéramos, ya ahí va implícito un proceso de cambio. Pablo nos está diciendo que Dios nos escoge en una etapa para que lleguemos a ser diferentes a como Él nos escoge. Y esa meta es santos y sin mancha. O sea, hay un proceso de cambio implícito. En Efesios 2:10, por ejemplo, luego de hablar del proceso del nuevo nacimiento, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces, nuevamente también se ve un proceso de cambio. Veníamos de un estado de mortandad, veníamos de un estado de maldad, veníamos de un estado de malas obras, y entonces hay un cambio de diseño y de actuar hacia buenas obras. También está implícito el proceso de cambio. En Efesios 3:17, Pablo dice: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor. Y ese de manera que también hay un implícito, un proceso de cambio donde Cristo está tomando más lugar, más gobierno y más manifestación en nuestra vida, y donde la raíz y el fundamento de nuestra vida ya no es el egoísmo, ya no es la muerte, ya no es la vana manera de vivir, sino empieza a ser el amor. Entonces, yo quiero empezar con tres razones de por qué necesitamos cambiar. ¿Por qué necesitamos cambiar? Número uno, porque lo deseamos. Número dos, porque fuimos diseñados para movernos. Y número tres, porque hay una meta y un objetivo y un premio a alcanzar. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué necesitamos cambiar? Primero, hermanos, deseamos cambiar. Hay algo en nosotros que nos dice que podemos ser mejores. Eso es parte de la naturaleza humana. No solo el cristiano quiere cambiar. Todas las personas quieren cambiar. Todas las personas quieren tener una mejor posición, un mejor estatus, una mayor importancia, un mayor nivel de éxito. Todos anhelamos cambiar. Algo en nosotros nos dice que podríamos ser mejores, que podríamos estar mejor, que podríamos tener más satisfacción, que podríamos tener una mejor calidad de vida. Es algo innato a la naturaleza humana. Veamos Ageo 1:5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Lo que quiero llamar la atención es que dice: ¿por qué están moviéndose ellos? ¿Por qué están sembrando? ¿Por qué están comiendo? Para saciarse. Hay una necesidad de saciar un deseo. ¿Y cuál es el problema?
que no están quedando satisfechos. Ahora, ¿por qué queremos cambiar? Porque deseamos llenar una falta, porque buscamos satisfacción en lo profundo de nuestro ser. ¿Cómo nace el deseo? El deseo nace de una falta de satisfacción. Hay uno de los filósofos de los que ha existido, no recuerdo si Hegel, que él definió al hombre como el hombre nace con una falta y muere buscando qué era lo que le faltaba. Y vamos a explicar un poco más de esto, ¿verdad? Dios nos creó con una sed que espera satisfacción para darnos el gusto de la satisfacción. El problema es que la caída nos afectó tanto que a veces no sabemos qué es lo que realmente necesitamos y entonces deseamos cosas que pensamos que nos van a llenar y no nos llenan. La segunda razón por la que necesitamos cambiar es porque no fuimos diseñados para ser seres estáticos, no fuimos diseñados para estar pasivos. Veamos qué dice el Salmo 1:1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Entonces, ¿qué está pasando con los pecadores? Están caminando, se están moviendo. Todos los seres humanos sobre la tierra se están moviendo, tanto los buenos como los malos. Veamos Isaías 26:7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Entonces vemos que la vida es un caminar. Los pecadores están caminando y el justo también está caminando. La vida es vista en la Biblia como un caminar. Entonces, ¿por qué necesitamos cambiar? Porque en la vida estamos cambiando. Nuestro ambiente está cambiando porque al caminar el ambiente va cambiando, entonces nosotros necesitamos adaptarnos al nuevo ámbito al que estamos entrando, porque hagamos lo que hagamos, nos estamos moviendo. Veamos Proverbios 4 del 10 al 19. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que el día es pleno. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Entonces vemos que los dos están caminando. Hay dos caminos, el camino de la maldad y el camino de la sabiduría, el camino de la impiedad y el camino de la justicia. Ahora, es bien interesante porque está diciendo el verso 11, por el camino de la sabiduría te he conducido, ella es tu vida. O sea, el caminar es la vida es el caminar. Luego dice, no entres en la senda de los impíos, verso 14, ni vayas por el camino de los malvados. ¿Por qué? Porque la senda de los justos va aumentando en luz, pero la senda de los malvados va aumentando en ignorancia. ¿Qué pasa con la senda de los justos? Va aumentando en entendimiento, en claridad, hasta que el día sea pleno. Eso quiere decir hasta que seamos como Cristo, que es la meta que nos da el libro de Efesios y todo el Nuevo Testamento. En cambio, el camino de los impíos termina el 19 diciendo, tropiezan por ignorancia, tropiezan por tinieblas. Dicho en otras palabras, caen presos del engaño. Entonces, ¿por qué necesitamos cambiar? Porque el cambio es constante. Porque nos estamos moviendo y necesitamos acoplarlos a los nuevos entornos a los cuales constantemente estamos entrando. Constantemente se nos presentan desafíos en la vida, la economía cambia, los negocios cambian, los trabajos cambian, vienen pandemias, vienen situaciones y todo, y simple y sencillamente no podemos no cambiar. Necesitamos cambiar porque necesitamos adaptarnos al correr de la vida, porque el correr de la vida es visto en la Biblia como un caminar. Y no solamente lo vemos en estos pasajes, Efesios también nos lo mostró. Nosotros nos recordamos que en Efesios 4:1, Pablo dice, os ruego que andéis, que caminéis como es digno del llamamiento con el que fueron llamados. Y en Efesios 1:22 al 23 y en Efesios 3:10, Pablo nos mostró que nuestro llamamiento es mostrar a Cristo al cielo y en la tierra, que mostramos cuán sabio es Dios
al habernos unido a Cristo, cuando siendo su cuerpo dejamos que Él hable y que Él actúe a través de nosotros. Ahora, tercera razón por la que necesitamos cambiar, porque hay una meta que alcanzar y hay un premio que obtener. Vayamos a Filipenses 3, del 13 al 15. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado. Por una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios con Cristo Jesús. Pablo dice, yo prosigo, mi vida es un caminar, pero yo tengo clara la meta, y la meta es obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es ese supremo llamamiento? Ser como Cristo, según Efesios 1:4, ya lo vimos, ser santos y sin mancha delante de Él. Según Efesios 4:17, que es ya no andar como andan los gentiles en la vanidad de su mente. O sea, el cambio es necesario porque nuestro comportamiento anterior formó hábitos en nosotros que nos hacen caminar de cierta manera y que necesitamos ahora caminar de una manera diferente, pero necesitamos seguir cambiando de una manera o de otra. Lo único es desde dónde viene el proceso de cambio. Hay dos engaños que hacen negar la necesidad del cambio en nosotros. Uno de los engaños es creer que estamos bien. Cuando alguien dice yo soy buena persona o yo estoy bien, entonces piensan que los desafíos vienen porque lo que tiene que cambiar es lo de afuera, las demás personas o las circunstancias. Entonces, ese pensamiento se evidencia cuando se dice, oh, si hubiera, si sucediera, si pasara, si esta persona fuera diferente, o si tuviera ese trabajo, si tuviera eso es engaño del enemigo. Y necesitamos saber que esa no es la verdad de Dios. Otra de los mentiras en cuanto al proceso de cambio es, oh, solo necesito adaptarme a mis circunstancias y estaré bien. Y ahí está olvidando que el cambio es constante y que nos rodea siempre, que no es adaptarme a mis circunstancias de hoy, sino que es hacerme adaptable a disfrutar a Dios en medio de cualquiera de las circunstancias que vengan. Ambos de esos engaños nacen de la mentira y del engaño, que nuestra satisfacción surgirá de algo externo. O sea, vamos a explicar hoy qué no es el cambio verdadero para entrar la otra semana a explicar con detalle el proceso bíblico del cambio. Veamos dónde empieza el cambio. Justin Burkholder, en su libro Quiero cambiar, escribe, Dios ha diseñado nuestro proceso de cambio y nuestro proceso de cambio no inicia con la conducta, sino inicia con un corazón inclinado hacia Él. Nuestro proceso de cambio es de corazón a conducta. Miren, hermanos, al entender el Evangelio entendemos que lo primero que Dios hace es mostrarnos quién Él es, un Dios santo, pero luego nos muestra quiénes somos. Seres hechos a su imagen, pero que fuimos afectados profundamente por la caída en todo nuestro ser, en nuestra mente y también en nuestros deseos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Evangelio? Alumbrar nuestra condición. Entonces llegamos a entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sabe cuál es el inicio para entender el proceso de cambio? Entender que hacemos lo que hacemos porque eso es lo que deseamos. A veces decimos, yo no quisiera ser enojado, es que yo no quisiera enojarme, pero es que las personas no me ayudan, o yo no quisiera ser impaciente, pero es que este tipo de trabajo, o yo quisiera estar feliz, pero no me funciona el plan. Pero tratamos de proyectar y de justificar que en realidad lo que queremos cambiar es las acciones que nacen de nuestros propios deseos. O sea, nuestro mal comportamiento nace de nuestros propios deseos. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, la vida que necesita cambiar es la vida que surge de los deseos de la carne. Y eso nos muestra que en realidad nuestro mayor enemigo de los tres es nuestra carne. Porque si el diablo y el mundo, como lo explicamos cuando estábamos en Efesios 2, nos influencian, es porque hay deseos en nuestra carne que demandan lo que ellos ofrecen. Si no, el diablo y el mundo no tuvieran ningún poder en nosotros. Proverbios 21:10 dice, el alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor a sus ojos. O sea, el alma, hay una parte en nosotros que sigue siendo pecaminosa y que lo que desea es el mal.
Oseas 11:7 dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O sea, hay un deseo en nosotros de rebelarnos contra Dios. Vayamos a Romanos 8:7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo nos acaba de explicar en Romanos 7 que ya tenemos una nueva naturaleza, pero que la carne sigue ahí. En Romanos 8 nos acaba de mostrar en los versículos anteriores que tenemos dos opciones, pensar en las cosas de la carne o en las cosas del espíritu, pero luego aclara y dice, ojo, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, no desean a Dios, ni tampoco pueden obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Entonces, debemos de entender que hay una parte en nosotros que no desea a Dios, que no desea cambiar para bien, que no desea cambiar para nuestro beneficio. Hay una parte en nosotros que es nuestro mayor enemigo y que nos quiere ver mal, que nos quiere en esclavitud. Vemos Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vean por qué Pablo, ¿a quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia. ¿Y qué le está diciendo? Ya no anden. ¿Qué quiere decir eso? Pueden andar. Ustedes pueden seguir eligiendo vivir como gentiles. Ustedes pueden seguir eligiendo vivir como muertos. Ustedes pueden seguir eligiendo vivir en la vanidad de su mente, en los deseos pecaminosos, en tinieblas. Pero por favor, si ya les alumbró la luz y si ya pueden prender el switch, ¿es lógico que sigan caminando en tinieblas? ¿Es lógico que sigan siguiendo los deseos de su corazón? No, pero la posibilidad sigue existiendo ahí. Ahora, ¿cuál es el engaño? Que todavía no hemos entendido que alcanzar el deseo no implica satisfacción. El problema es lo que vimos en Efesios 2 y lo que vamos a ver en Efesios 4 en algún momento. Los deseos son engañosos y los deseos nos dicen, aquí está la felicidad. Aquí está la plenitud, aquí está lo que necesitas, pero en realidad nos están engañando. Y vamos a ver que alcanzar el deseo no implica satisfacción. Vayamos a Eclesiastés 6:1 y 2. Yo he visto bajo el sol una desgracia que pesa sobre los hombres. Dios concedió a un hombre riquezas, bienes y honor de fortuna, sin que le falte nada de cuanto pueda desear. Pero Dios no le concede disfrutarlas, porque un extraño las disfruta. Esto para ilusión y muy lamentable. Es lamentable porque hay gente que cree que al obtener lo que según ellos les va a satisfacer, no lo disfrutan. No llegan a la satisfacción, no llegan al disfrute. ¿Por qué? Porque nada externo puede satisfacer la necesidad interna. Ahora, ¿por qué deseamos y hacemos cosas que en lugar de convenirnos nos destruyen? Efesios 4:22 dice que la pasada manera de vivir, la manera de vivir del viejo hombre está viciada por deseos engañosos. Lo que Pablo nos está explicando es que la caída afectó tanto nuestros deseos y las tinieblas establecieron un sistema centrado en el hombre, donde los deseos se volvieron egoístas y engañosos y terminaron jugando en nuestra contra. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo cambió el concepto de vida. Nos dijo que vida era libertad, disfrutar lejos de Dios, ser nuestro propio Dios. Y una de las cosas que podría poner de ejemplo es, por ejemplo, aquí en Costa Rica es conocido por la frase pura vida, y yo creo que es una bonita frase, y para mí la pura vida está en Cristo. Pero ¿cómo lo toma la sociedad? Es uno de los países con mayor consumo de alcohol. Es uno de los países con mayor libertad sexual, con más leyes de inclusión y diversidad. Entonces el concepto de vida está torcido con respecto a lo que la Biblia dice. Y ahí es donde
de alguna manera Dios nos dejó su palabra y donde es tan importante estudiar las escrituras para ir quitando la ignorancia que puso el mundo, y por eso es tan importante el conocimiento de Dios para poder entender realmente de qué es la vida y de qué se trata esta vida y qué es lo que en realidad nos conviene. Vayamos al Salmo 34 del 12 al 16. Vengan, hijos, y pónganme atención. Quiero enseñarles el temor del Señor. ¿Cuál es el hombre que anhela vivir y desea gozar días felices? Guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y ponte a perseguirla. El Señor aparta de su cara a los malos y borra de la tierra su recuerdo, pero tiene puestos los ojos en los justos y sus oídos pendientes de sus clamores. Entonces vemos qué dice la Biblia. ¿Está mal desear la vida? ¿Está mal querer sentirnos vivos, felices, plenos? ¿Está mal querer tener una larga y productiva vida? No. Empieza diciendo, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere ver muchos días para ver el bien? Y le da la receta. Guarda tus labios, guarda tu lengua del mal, apártate del mal. O sea, Dios quiere que disfrutemos la vida, Dios quiere que nos sintamos vivos, Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que encontremos satisfacción en la vida. Pedro cita este pasaje en 1 Pedro 3 del 10 al 12 y no lo vamos a volver a leer porque es una cita, pero hay unas pequeñas variaciones que Pedro le hace y le dice, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, y vuelve a decir, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor, porque la presencia del Señor está cerca de los que hacen lo bueno, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, y Pedro está interpretando que la manera de disfrutar la vida y ser realmente felices es sentir al Señor cerca. Es poder percibir su presencia y poder ver su rostro, pero que hay cosas que crean distancia, como la maldad que nos separa, o que crean ceguera, que no nos dejan ver a Cristo y que por lo mismo nos impiden disfrutar la vida. Entonces, logramos ver cómo los temas del conocimiento de cambio se enlazan y se complementan con el proceso de cambio. Al mismo tiempo que conocer a Dios nos blinda del mundo, es lo mismo para ir viendo lo engañoso de algunos de los deseos que nos mueve a hacer lo que hacemos. Hermanos, tenemos que entender, hacemos lo que hacemos porque deseamos hacerlo. Nadie miente porque no quiere mentir. El que miente es porque quiere mentir, el que roba es porque quiere robar, el que engaña es porque quiere engañar. Eso es lo que la Biblia dice, el que adulteria es porque eso quiere. El hombre hace lo que desea, el hombre hace lo que su corazón busca y toma la decisión porque hay una convicción interna de que cree que le conviene más pecar, que le conviene más mentir, que le conviene más adulterar, que le conviene más engañar. Porque eso es lo que cree. ¿Por qué? Porque hay un engaño en el deseo. Ahora, ¿de dónde surge el deseo? El deseo surge de las necesidades profundas. Los deseos, por así decirlo, son superficiales. El amor al dinero, el amor a la fama, el amor al poder, el amor al control. Nacen de una necesidad profunda del corazón, que puede ser la necesidad de sentirse amado, que puede ser la búsqueda de aprobación o de seguridad. Ahora, estas necesidades profundas son diseño de Dios y son nuestro mayor anhelo, es el tesoro escondido de nuestro corazón, es aquello para lo cual realmente vivimos. Por ejemplo, se le antoja, qué sé yo, una sopa de mariscos, qué delicia es venir y satisfacer ese antojo. O sea, está bien el deseo cuando se puede satisfacer con algo genuino. ¿Cuál es el problema? De que nuestro corazón desea cosas, necesita cosas, y el deseo es mal interpretado por las mentiras del enemigo, por la afección que sufrió nuestra carne y por el mundo en el que vivimos. Dios diseñó nuestras necesidades más profundas para darnos satisfacción. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuál fue el problema de Israel y cuál es el problema de nosotros? La tendencia que tenemos de querer satisfacer nuestra sed, nuestras necesidades profundas y genuinas, idolatrando cosas que Dios nos ha dado. Idolatrando cosas buenas.
Solo cuando Cristo se vuelve nuestro mayor tesoro es cuando realmente empieza a producirse un cambio real en nuestros corazones y como consecuencia un cambio real en nuestra forma de actuar. El ejemplo que puedo poner de estas necesidades profundas son la necesidad de aprobación, de seguridad, de significado, de aceptación, de relaciones profundas, de intimidad, de éxito, de placer, de poder, de descanso, de control, de necesidad de sentirse valioso. Dios nos hizo para que necesitemos sentirnos seguros. ¿Por qué? Porque Él quiere ser la fuente de nuestra seguridad. Dios nos hizo para que necesitemos sentirnos aprobados. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos la satisfacción de ser aceptos en el amado. Dios nos hizo para necesitar relaciones profundas. ¿Por qué? Porque Él quiere que experimentemos algo por allá lejos, pero cercano a lo que ellos, como miembros de la Trinidad, experimentan en esas relaciones profundas que tienen. Ahora, ¿qué pasa? Que el enemigo nos dice, oh, esto se llena con sexo, esto se llena con dinero, esto se llena con fama, y no se llena. No se llena, solo Dios puede llenar las necesidades profundas porque Él las diseñó para llenarlas. Él diseñó los medios para llenarlas, como la familia, como la iglesia y como algunas otras cosas que se van a ir aclarando también en los siguientes temas. Entonces aquí empezamos a entender cuál es la clave para la transformación. Y la clave para la transformación es arrepentirnos del pecado debajo del pecado. ¿Por qué es tan difícil cambiar un pecado que sí realmente no queremos y decimos, no, es que esto, ya me siento adicto a esto, ya esto se está haciendo nocivo? Pero no nos damos cuenta que debajo de ese pecado queremos ser señores de nuestra vida. Debajo de ese pecado hay un ídolo. Debajo de ese pecado hay una rebeldía contra Dios. Entonces, el desafío para cambiar es lograr ver lo que está debajo del deseo, lograr identificar la necesidad que estamos queriendo llenar y cómo el deseo engañoso la está queriendo llenar incorrectamente con algo que no es Dios o que no es lo que Dios diseñó para llenar esa necesidad. Entonces, ahí viene, y es parte importante como primer tema del proceso de cambio, que hay un gran riesgo de lograr cambios superficiales. Hermanos, la religión, la psicología, las terapias, una de las cosas que van a hacer y que el enemigo va a hacer es tratar de decirte, puedes cambiar, pero solo cambia lo externo, pero no cambia el corazón. Y un cambio superficial es aquel cambio donde cambia tal vez mi comportamiento externo sin que cambie el pecado que lo origina. Entonces se cambia esta adicción por esta otra que ante la sociedad es menos nociva, pero que igual no me llena, no me transforma y que ante nuestra perspectiva eterna en realidad no me está ayudando, no me está acercando más a Dios. Uno de los pasajes que usted puede leer con detenimiento es Mateo 6. Mateo 6, en general, lo que Jesús dice no es lo que hagas, puedes hacer actos religiosos, pero lo importante es con qué corazón lo haces. Y él habla de 3 tipos de personas y él pone como ejemplo a los fariseos y los llama hipócritas en el pasaje y nos dice que ellos dan, pero no lo hacen con un corazón para Dios, lo hacen para ser vistos por los hombres. Nos dicen que ellos oran, pero lo hacen en las esquinas para ser vistos por los hombres. Y nos dice que ellos ayunan, pero lo hacen para ser vistos por los hombres. O sea, ellos cambiaron. Imagínense que uno de ellos hubiera sido un gentil, se convierte al judaísmo y se mete a los fariseos. ¿Cambió externamente? Sí, cambió externamente. ¿Cambió su corazón? No cambió su corazón. ¿Qué buscaba antes como gentil? Su propia satisfacción, la satisfacción de sus deseos engañosos. ¿Qué busca ahora como fariseo? Lo mismo, la satisfacción de sus deseos engañosos, solo que ahora lo satisface con la admiración de los hombres. Antes lo satisfacía con el placer del pecado, ahora lo satisface con la admiración de los hombres, pero es un hipócrita, no está dando gloria a Dios y el cambio no es verdadero. Entonces, hay algunas cosas que nos motivan a cambiar superficialmente, pero que es un cambio que no es el que la Biblia busca. Por ejemplo, hay 4 motivadores falsos de un cambio superficial: la culpa, el orgullo, el temor y el egoísmo. Y esos son peligros que vivimos en la religión y todos en algún momento hemos cambiado sin cambiar. Por ejemplo, la culpa. Viene la culpa y es un sentimiento que me molesta.
Entonces, ¿qué hace la culpa? La culpa hace que lo que opines de ti mismo sea lo más importante. O la vergüenza, la culpa y la vergüenza están conectadas y la vergüenza hace que la opinión ajena sea lo más importante. Es el cambio del fariseo. Entonces el fariseo, en lugar de ya no pecar, se pone a orar, pero para ser visto. Pero no hay un cambio profundo. Otro de los motivadores falsos es el orgullo. Cuando cambiamos por orgullo es para demostrar nuestro valor. Queremos demostrarle nuestro valor a Dios y queremos demostrarle nuestro valor a los demás. Mucha gente ha salido adelante por orgullo. Mucha gente le dicen bruto y entonces yo les voy a demostrar que no soy así, o le dicen no puedes y entonces esto. O sea, no estoy diciendo que no esté bien en la sociedad en lo que vivimos, pero ante la situación eterna, no se le está ganando terreno ni al diablo, ni a la carne, ni al mundo, ni realmente hay una satisfacción real cuando el cambio viene de la culpa o cuando el cambio viene del orgullo. Otro posible motivador es el temor. ¿Por qué cambiamos por temor? Porque quiero evitar las posibles consecuencias. El amor a mí mismo me lleva a controlarme para evitar el sufrimiento. Entonces temo esto, entonces busco cómo sentirme más seguro y creo un escudo yo, pero que normalmente eso va a ir conectado a ira, a amargura, a malos sentimientos. Y todo esto en realidad nace del egoísmo, o sea, ¿qué es lo que el enemigo hizo? Quitar a Dios para ponernos a nosotros. Entonces, toda la parte de deseos engañosos es un deseo egoísta. El cambio superficial se da cuando quiero obtener algún beneficio, cuando la motivación es usar a Dios o usar a los demás o usar la religión para conseguir beneficios, ya sea crecer en mi propia autoestima, tener una prosperidad material o recibir aprobación social o tener mayor influencia o mayor control. Ahora, ¿qué hay detrás de este cambio superficial? Hay un no entendimiento del evangelio. ¿Por qué intentamos cambiar por nuestras propias fuerzas? ¿Por qué en el pasado y por qué en el presente estamos intentando cambiar por nuestras propias fuerzas? Número uno, porque pienso que mi obediencia hace que Dios me acepte. Hermanos, el Evangelio nos muestra que Dios nos acepta por Cristo, no por nuestra obediencia. Otra de los pensamientos, pienso que mi obediencia puede alcanzar los requisitos de santidad que Dios espera. Ninguno será justificado por las obras de la ley. Porque pienso que mi santificación es obra mía y no de Dios. Esa es una de las cosas por las que queremos cambiar, porque creemos que nuestro cambio depende de nosotros, y no, es Dios el que nos transforma, no somos nosotros. Otro error, porque pienso que mi obediencia merece el favor de Dios. A veces la religión nos lleva a querer hacer cosas para luego decirle a Dios, hoy sí Dios, ahora sí me debes. Ya hice esto y lo otro y lo otro y lo otro, entonces ahora sí me tienes que bendecir, porque ya te serví, ya hice estas obras, pero hay un no entendimiento del Evangelio, de que nuestras obras justas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, no es el hecho de que no nos esforcemos, sino es cuál es el pensamiento por debajo del esfuerzo, porque la gracia nos enseña a apartarnos de la impiedad, pero es importante entender que puede haber un deseo de cambio, un intento de cambio y aún un cambio externo, pero sin un cambio interno. Ahora, ¿qué va a pasar cuando eso pasa? Los cambios son temporales y los cambios son solo externos y no afectan el corazón. La esclavitud sigue ahí, el vacío sigue ahí, los sentimientos y las emociones negativas siguen ahí, y al final el cambio pues no sirvió de mucho. Y ahí es donde realmente lo que queremos pues es sentirnos, alcanzar la satisfacción, ver buenos días, ser felices, como decía el Salmo y como decía Primera Pedro. Ese es el anhelo del corazón. ¿Qué hace un cambio externo? No logra felicidad, no logra satisfacción, o sea, el religioso se siente igual de vacío que el gentil siendo fariseo. Y por eso es tan importante entender el Evangelio y recordar que somos aceptados a pesar de lo que hacemos o dejamos de hacer, y tenemos valor no por cómo somos o por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, cuando entendemos el Evangelio después de fallar y ser confrontados con nuestra pobreza espiritual, eso nos conduce al arrepentimiento y a un renovado asombro de la belleza del amor incondicional de Dios para nuestra persona. ¿Dónde empieza el cambio? Ezequiel 36, 26 al 28.
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Miren, hermanos, el cambio empieza con un cambio de corazón. El cambio empieza cuando Dios, en su soberana gracia y misericordia, decide darnos un nuevo corazón. El cambio no empieza en nosotros, el cambio empieza en Dios y en su gracia. Ahora, ese cambio es trascendental, pero debe continuar. Entonces viene Dios y dice, os daré un corazón nuevo, eso es inmediato, pondré un corazón nuevo dentro de vosotros, quitaré el corazón de piedra, algo que no se movía, algo que no se podía cambiar, algo que no se podía, y pondré uno moldeable, uno transformable, uno que empiece a ser cambiable. Y otro pasaje de Jeremías dice, y escribiré. Y ese escribiré, en realidad el tiempo es futuro y es como que en la medida que nos presentamos a Dios nuestro corazón, Él sigue escribiendo, Él sigue escribiendo, Él sigue escribiendo. O sea, tenemos que ser sinceros, no tenemos ya escrita totalmente la ley de Dios en nuestra alma, sí en nuestro espíritu, pero no en nuestra alma. Y entonces, por eso necesitamos estudiar la Escritura, por eso necesitamos estos estudios, por eso necesitamos estas disciplinas de poder que la luz de la palabra vaya alumbrando nuestro entendimiento. Vayamos a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La buena noticia que yo traigo para ti en esta noche es que el cambio ya empezó. El cambio ya inició, el cambio más grande ya se dio. Si tú estás en Cristo, si tu fe está puesta en Cristo, si tú has creído en Cristo, ya eres una nueva criatura. Ahora, eso no quiere decir que todo sea nuevo. Lo que es nuevo es tu espíritu, lo que es nuevo es la nueva vida que nació de Dios. Lo que pasó no fueron los hábitos, no fueron los deseos, no fue el pasado, no fueron las experiencias. Lo que pasó fue tu lejanía de Dios, lo que pasó fue tu mortandad espiritual, lo que pasó. O sea, hubo cosas que ya pasaron total y absolutamente. Tu enemistad contra Dios pasó, tu condena pasó, tu muerte pasó, todo fue hecho nuevo. Ahora eres hijo, ahora eres aceptado, ahora eres redimido, ahora eres justificado, ahora estás en Cristo. Todo en lo espiritual fue hecho nuevo. Ahora, eso es en el ámbito del espíritu, pero en el alma sigue recordando los traumas de la niñez. El alma sigue con los vacíos, el alma sigue con las necesidades profundas, el alma sigue con los deseos engañosos, el alma sigue con los viejos hábitos, el alma sigue con la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Entonces hay que entender que aquí Pablo está hablando de la parte espiritual. En la parte espiritual hubo un cambio trascendental y profundo, pero en la parte del alma Dios va a hacer que andemos en sus estatutos y que guardemos sus preceptos. Él va a ir escribiendo sus leyes y va a ir grabando sus mandamientos. Él va a llegar a ser nuestro Dios hasta que nosotros lleguemos a ser nuestro pueblo. Entonces hay una parte que es inmediata y hay otra parte que es continua. La justificación, el tema legal fue inmediata, pero la santificación es un proceso. Pero es una gran noticia, el cambio ya empezó. Ya empezamos a cambiar, ya empezamos a ser transformados y eso es maravilloso. Pero ¿qué necesitamos? Seguir creciendo en ese conocimiento de Dios y en esa semejanza a Cristo para la gloria de Dios. Lo importante que debemos de entender es que todo este proceso sucede primero en el interior y afecta luego el exterior. Lo que realmente necesitamos para cambiar es que nuestros deseos cambien. Y hay algunos deseos que cambian en la conversión, pero no todos. El cambio ocurre cuando nos es dado un nuevo corazón y Dios cambia nuestros afectos, pero aún hay ídolos. Aún hay hambres, aún hay deseos engañosos, aún hay mentiras que tienen que ir siendo desplazadas y aún hay ídolos que tienen que ir siendo derribadas.
Israel salió de Egipto y los dioses de Egipto quedaron atrás. Pero ¿qué pasó? Se topó con ídolos de Canaán, se topó con ídolos, terminó adorando a otros dioses. Lo mismo nos pasa a nosotros. Salimos de la idolatría, pero tenemos el riesgo de volver a caer en diferentes idolatrías. Salimos de adorar tal vez el pecado, el placer del pecado, y terminamos adorando a veces a un líder religioso, a veces a una actitud religiosa, como le pasaba a los fariseos. Y al final, ¿qué pasa? Que no es Dios el que está llenando, entonces queda insatisfacción, queda vacío. Y ahí es donde tenemos que entender que muchos cristianos han pasado mucho tiempo pensando en los cambios de conducta que necesitan, pensando en los cambios externos que necesitan. Los psicólogos a veces se enfocan en los cambios externos que están afectando las relaciones sociales, pero el evangelio se enfoca no en lo externo, sino en el corazón, porque es el verdadero cambio que necesitamos. El cambio que ocupamos es un cambio de corazón. Y el mundo, el diablo y la carne siguen siendo enemigos de nuestro corazón. Efesios 2:3 nos recuerda que vivíamos en el mundo, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. O sea, hay un enemigo interno que son los deseos, que se conecta con los enemigos externos, que son el mundo y el diablo. Cuando dice andábamos, estaba diciendo, era su manera de vivir, era su comportamiento normal. Y todos nosotros crecimos en un mundo con una vida conducida por los valores temporales de este mundo, que es un sistema que se opone a Dios. Por eso, hermanos, el proceso de cambio es un proceso de guerra espiritual. Por eso Efesios nos muestra conocer a Dios, cambio de deseos o transformación del creyente, y también guerra espiritual. El cambio solo se da en guerra, el cambio no se da pacíficamente. Hay un esfuerzo, pero no un esfuerzo que nazca de la culpa, que nazca del temor, que nazca del orgullo y que nazca del egoísmo, sino un esfuerzo que nazca de lo que nos llevó a ser salvos, la fe en Dios, la dependencia de Dios. Colosenses 2:6 y 7. Colosenses 2:6 y 7 es el pasaje que más claramente explica cuál es el diseño para nuestro caminar cristiano, para el proceso de cambio. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. De la manera en que habéis recibido. ¿Cómo lo recibimos? Cuando nos dimos cuenta que no podíamos, cuando nos dimos cuenta que no dábamos la talla, cuando nos dimos cuenta que no podíamos ser justos ante Dios. ¿Cómo empieza el proceso de cambio? Cuando nos damos cuenta que no podemos cambiar nuestros deseos, cuando nos damos cuenta que no podemos cambiar desde lo profundo, cuando nos damos cuenta que lo que nosotros creemos que va a satisfacer nuestras necesidades más profundas o la sed de nuestra alma no lo logra. Arraigados y cimentados en la fe. La única manera de ser transformados es la única manera de ser salvos. Una fe que se rinde, una fe que confía, una fe que sabe que no puede hacerlo por sí mismo. O sea, este pasaje nos dice claramente que la única manera de crecer en santificación es entender que la santificación necesita lo mismo que la justificación. Fe en el Señor Jesús, dependencia de Dios, abandono de mi propio esfuerzo. Yo ya entendí que no podía salvarme por mí mismo y que no puedo mantenerme salvo. Tengo que entender que no puedo transformarme por mí mismo y que no puedo yo, desde mi esfuerzo, ser transformado y cambiar. Entonces, el proceso de cambio es el mismo proceso de conversión replicado muchísimas veces de manera constante. Un proceso de rendición, un proceso de fe, un proceso de abandono. ¿Qué pasó cuando nos convertimos? Señor, dame de beber del agua. La mujer samaritana. Entonces, ¿qué pasa cuando cambio? Nuevamente, hay una sed en mí, todavía hay una sed. Dame de beber del agua. El evangelio no solamente es nuestro boleto de entrada al cielo, es el vehículo que nos traslada durante todo el camino entero. Justin Burkholder escribe, tú fuiste diseñado para tener vida. Cristo nos dice que Él vino para traer vida y vida en abundancia. La pregunta es, ¿dónde estás buscando esa vida?
¿Qué tipo de transformación esperas al obtener esa vida? Porque aunque hay cambios que podemos hacer para mejorar la calidad de nuestra vida, solo el Evangelio nos da la verdadera vida desde lo más íntimo de nuestro ser. Antes de que procedamos, te pregunto, ¿crees en el Evangelio de Jesucristo? No pienses que no crees en algún evangelio. Todos confiamos en alguna noticia que nos promete vidas. Hay muchos evangelios por ahí que nos dicen, aquí está la felicidad, aquí está tu satisfacción, aquí está la libertad que buscas, aquí está la plenitud de vida, aquí está la vida. Algunos te lo ofrecen por medio del dinero, por medio de la fama, por medio de la aventura, por medio de la adrenalina, por medio del placer. Pero la Biblia nos dice que solo en conocer a Dios hay vida eterna. Que solo en el Evangelio de Jesucristo hay verdadera vida. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús mismo es la vida. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres vivir? Excelente. Pero recuerda que ese proceso de cambio empieza con un corazón que se rinde a Cristo y luego va a afectar tu conducta. Entonces el cambio empieza con un cambio de deseos. La necesidad no la podemos cambiar, la necesidad está ahí por diseño. El problema es el deseo. El deseo engañoso nos dice, el dinero va a saciar tu necesidad, la fama va a saciar tu necesidad, la aprobación de las personas va a saciar tu necesidad, el tener control va a saciar tu necesidad. Dios te dice, yo soy el que sacio tu necesidad. Los deseos profundos solo pueden ser satisfechos en Dios. Vayamos a Isaías 55, 1 y 2. A ver, ustedes que andan con sed, vengan a las aguas. Vengan ustedes que estén sin plata, pidan trigo sin dinero y coman, pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. ¿Por qué van a querer saciarse con lo que no llena? Vengan a mí, porque yo soy la fuente de aguas vivas, y coman del bien, y su alma hallará deleite. Cristo nos ofrece que Él traerá el verdadero deleite a nuestra alma. Dios no nos condena la sed, nos invita a llenarla en Él. Vayamos a Juan 15, de 9 al 11. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. El anhelo de Cristo es que su gozo esté en nosotros y que desbordemos del gozo. Él quiere que seamos felices. Dios nos creó para ser felices. Pero es en su amor y es en sus mandamientos. Nicolás Tranchini escribe, cuando Dios no es suficiente, nada de lo que el mundo ofrezca será suficiente. Pero cuando Dios es suficiente, nada de lo que el mundo ofrezca será necesario. Hermanos, los deseos profundos de nuestro corazón fueron diseñados por Dios para llenarlos en el disfrute de Él. De Él, que obviamente me refiero a su presencia, a su persona, pero también a los medios que Él ha diseñado, y también Él puede usar personas, Él puede usar creación, y también Él nos ha dado alimentos, pero Él está detrás. Pero cuando Él está conectado a sus bendiciones, pero las recibimos como de Él, entonces vamos a glorificarle por ende. Entonces Él nos va a llenar y nosotros vamos a cumplir para lo que fuimos creados, darle alabanza por su gloria, porque Él está satisfaciendo con un verdadero placer, deleite y una real satisfacción los profundos anhelos de nuestro corazón. El diseño de Dios tiene por objetivo revelar su maravilloso amor por nosotros, de tal forma que disfrutemos, apreciemos, valoremos y amemos ese amor. Los deseos profundos de nuestro corazón no son el problema es cómo y dónde los satisfacemos, y el problema es que tenemos la tendencia a repetir la historia de Israel, construirnos cisternas rotas que no tienen agua. Decimos, no, es que está más bonito está aquí, más bonito esta tradición religiosa, o más bonito este método, más bonito esto. No. Queremos construir métodos y queremos encajonar a Dios, en lugar de estar abiertos a ir a Dios a donde Él esté y donde Él nos llame. La manera de glorificar es una fuente de agua, es disfrutar el agua y alabar el agua y mantenerse regresando por más agua y señalar a otros el camino hacia el agua. ¿Qué es glorificar a Dios?
satisfacer nuestra sed en Él, disfrutarlo a Él, alabar que Él trae satisfacción y descanso a nuestra alma y contarle a otros de que en Él hay satisfacción de nuestra alma. Y nunca, nunca, nunca preferir otra agua más que el agua de Cristo. Eso hace que la fuente sea muy valiosa y esa es la manera de glorificar a Dios, la fuente de agua viva. La esencia del pecado es reemplazar a Dios o estimarle menos que cualquier otra cosa. Antes de comenzar a buscar placer en el mundo, ya hemos dejado de buscar placer en Dios. El problema que tenemos es que decidimos pecar porque creemos la mentira de que lo que estamos eligiendo, aparte de Dios, llenará nuestras necesidades, saciará nuestra sed y nos dará más felicidad que la que Dios puede darnos. Ese fue el problema de Adán y Eva. Creyeron que el árbol, que era bueno, agradable y deseable, era mejor que seguir a Dios. El problema es que no creemos que Dios quiere y puede satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Y terminamos eligiendo algo que aparenta ser bueno y que promete llenarnos, pero en realidad no lo hace. Cuando pecamos porque estamos reemplazando a Dios por otra cosa. El pecado lo que hace es transformarnos en nuestro propio Salvador y nos hace caer en una constante idolatría. Paul Tripp escribe: Dios no me justifica y me adopta para que yo esté bien, sino precisamente porque no estoy bien. Él sabe que un cambio duradero se llevará a cabo en mí solo cuando yo esté viviendo en una relación personal con Él. En su magnífico amor, Él hace de esa relación una realidad. Solo aquellos que tienen una relación con Dios a través de la justificación y la adopción experimentarán el proceso de cambio radical de la santificación progresiva. Sin una relación personal con Dios no hay un cambio personal real. Nuestra relación con Dios es el comienzo de nuestra salvación, no el fin. Es una necesidad constante, no un lujo. Hermanos, el cambio está conectado a la medida en que crecemos en nuestro conocimiento, amor y disfrute de Dios. Y por eso, la oración de Efesios, que el Señor abra nuestros ojos para poder conocerlo a Él. Termino con 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuándo cambiamos? ¿Cuándo somos transformados? Cuando vemos la belleza de Cristo. Y cuando vemos que en Él y en los medios que Él ha dispuesto, es la única manera para hallar descanso, para hallar deleite, para hallar satisfacción en nuestra alma. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Ves que no solo anhelamos cambiar, sino necesitamos cambiar? ¿Hemos logrado ver lo engañoso de nuestros deseos? ¿Nos queda claro que Dios nos diseñó con sed para darnos el placer de la satisfacción en Él? ¿Es evidente para ti que tu cambio ya empezó cuando naciste de nuevo? ¿Te da esperanza el hecho de que el cambio depende de nuestro conocimiento y disfrute de Dios? ¿Ves cómo el conocimiento de Dios y el proceso de cambio de tu vida van de la mano? Oremos al Señor. Señor, oramos dándote gracias por tu palabra y suplicando, Señor, que abras nuestros ojos para ver tu belleza, que abras nuestros ojos para poder conocerte más, que abras nuestros ojos para ver que tú y solo tú eres la fuente de agua viva. Señor, queremos amarte más, desearte más. Te pedimos perdón por las cisternas rotas sin agua que hemos construido y a las que una y otra vez acudimos en busca de saciar nuestra sed, aún sabiendo que no tienen agua. Te pedimos perdón, Señor, por los deseos engañosos que nos alejan de ti, que nos apartan de ti, Señor. Ayúdanos a ser libres de todo engaño, de toda mentira, para ya no seguir actuando desde los deseos engañosos, sino para ser movidos por los deseos genuinos de tu espíritu en nuestro espíritu, que encontrarán genuina satisfacción en ti. Encontrarán verdadero placer y verdadero descanso en ti. Señor, ayúdanos a entender que necesitamos creer en ti una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
Que así como fuimos salvos por gracia, somos transformados por gracia y el cambio en nosotros se dará solamente por tu gracia. Venimos ante ti sedientos de que nos transformes, sedientos de que sacie las necesidades más profundas de nuestro ser, que nuestra alma ha querido llenar con ídolos de manera engañosa, para que podamos ser transformados. En tu nombre oramos. Amén.